Bueno, yo tenía una presentación preparada, ¿no? Quizá preparada pero rápida, ¿no? Todas estas cuestiones de la relación que tiene uno con los alumnos, con las acciones directas que se realizan, con diferentes empresas, pues al final tienes mucho material. Y todo ese material, pues, tiene de alguna manera que organizarlo y decidir, elegir qué es lo que vas a poner. Yo puse ahí ese título un poco de experiencias de innovación aplicadas a la artesanía cerámica, diseño industrial y CUM, que significa Centro Universitario de Mérida, por darle un título, ¿no? Yo al final lo que voy a hacer va a ser hablaros de dos experiencias en concreto y, bueno, hablaros de varias, pero en concreto, más detenidamente, en dos de ellas. Y luego también deciros que me alegra mucho de incluso que se haya cambiado este orden, ¿sí? Porque al final el profesor Mella, pues creo que ha hecho una buena introducción para ahora poder hablar quizá yo. Y Jesús Ángel Prieto, si llega por la tarde, pues genial, porque tiene esa cosa de animar a las masas y de cerrar, y pues, es muy animoso, ¿no? Entonces, me parece que hasta está mejor así. Entonces, esa casualidad me ha gustado. Ha comentado, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dice el profesor Mella, ¿no? Y me ha parecido muy interesante todo lo que ha contado, ¿no? Y sobre todo porque lo vivo muy de día a día. Y la formación en diseño industrial, al final, pues habla de todo eso. Si yo pienso en un diseñador industrial aquí que formamos en el centro universitario, pues tiene que aprender de economía, de comercio, organización, tiene que tener conocimientos de productos, conocimientos de la materia, tiene que saber dibujar y diseñar con herramientas no muy actuales y con unas muy actuales. Al final acaba haciendo moldes, acaba utilizando máquinas de prototipado rápido, incluso la computación para diseñar, es decir, muchísimas cosas de esas, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, es como una especie de Leonardo da Vinci del siglo XXI, ¿no? Porque tiene que tocar muchos temas. Y ahí va un poco mi participación. Es decir, yo soy diseñador, yo estoy dando clases en diseño industrial, pero soy licenciado doctor en Bellas Artes. Es decir, mi formación es la artística. Y de hecho, si pienso en mi iniciación, cuando era más niño y cuando era joven, pues me siento un poco artesano, porque yo al final he estado trabajando con el barro, he hecho imaginería polícroma, he restaurado museos, he trabajado con imaginería polícroma en diferentes museos y de alguna manera pues he hecho labores de artesano también. Lo que pasa es que, bueno, que como formación al final hay una formación que va creciendo y se convierte en lo que es la formación en arte, con la cual también tengo una dedicación. Y a esa profesión también vinculada a la ingeniería de diseño industrial me ha hecho conocer este mundo que al final puede contextualizar a la artesanía como un proceso más de fabricación dentro de lo que es el interés del propio diseñador. Entonces, yo pienso que cuando realmente se apostó por esa titulación, el de diseño industrial en Extremadura era muy interesante porque permite ser un vínculo con la tradición, con otras... y con lo que son los sistemas productivos que tenemos en la región para después más adelante innovar y estar en otras posiciones, ¿no? Entonces nosotros, en este centro, siempre lo que se hace es innovación. Se está hablando de innovación, de hacer diseños industriales, de hacer modelos de utilidad y patentes. De hecho, algunas de las cosas que os voy a enseñar ahí, pues patentes. Y oye, pues mira que está en proceso de patente o está... porque hay detrás de sí, de ellas, una investigación y demás. Bueno, pues... es un poco para que sirviera de inicio, ¿no? Para que me conocierais un poco y supierais cuál es el contexto, ¿no? Esa pequeña introducción. Bueno, pues yo quería empezar un poco con esto, ¿no? Con esta imagen, porque ya me imaginaba las cosas que os va a decir Jesús Ángel Prieto, algunas de ellas como le conozco, he tenido la oportunidad de conocerle en varias ocasiones y trabajar con él, incluso en este libro de Diseñando con las Manos, que también está publicado por Fundesarte. Pues lo conocemos, sé las cosas que va a contar y esa visión de futuro hacia dónde se va, y por lo que me ha alegrado también de que participara el profesor Mella, es decir, de hablar de eso de innovar, pues qué es, y qué es, y con una imagen tan clara como puede ser esta, en la cual los ordenadores, pues en 30 años de estar casi utilizando una máquina que podía haber sido casi de madera, seguro que las ha habido, hasta incluso esa evolución por la cual llevamos siempre un ordenador en nuestro bolsillo, y la evolución es súper rápida, y en esa evolución entra todo, a nivel de material, de diseño, de imagen en sí,
de comercialización, de organización, de búsqueda de nuevos clientes, usuarios, de nuevos métodos de comercialización, entra todo, ¿vale? Si nos fijamos en esa evolución, eso es lo que yo quiero haceros ver. ¿Qué pasa con la artesanía? Cuidado, porque en su evolución, en su proceso evolutivo, en ese carácter de innovación, es decir, no va al ritmo de los tiempos. El ritmo de los tiempos va a este punto. Pero qué bueno tiene también la artesanía, y es que los ritmos de los tiempos son tan rápidos que aquellos valores que aporta la tradición muchas veces se pierden. Y entonces lo que hay que estar es ser conscientes de la importancia del valor que tiene la artesanía, la tradición, la cultura, los valores étnicos, de la belleza y demás que aporta ese contenido de la belleza. Luego, cuando pensemos en innovación, quizá lo que hay que ver es cómo nosotros nos relacionamos, cómo nosotros pues vamos a participar en la labor creativa, o en qué parte de la cadena vamos a estar dentro de una labor creativa. Propiciar, y esa labor de propiciar es muy importante, un día de propiciar cosas. Antes he hablado de las relaciones, el profesor Mella pues hablaba inicialmente de la relación, y cuando al final está hablando de organización, está hablando de relación. La relación es fundamental. Hoy en día tenemos la suerte de poder relacionarnos de muchas maneras diferentes, y esa posibilidad de relación es la que va a dar a la artesanía una posición determinada, ¿vale? Aquella que nos interese si utilizamos los mecanismos hábiles o correctos para poder hacer algo. Esa evolución, esa renovación, adaptar a los tiempos, las necesidades, las demandas, todo eso ya que quizá ha hablado el profesor y que no querría meterme mucho más, ¿no? Porque yo lo que yo sí quiero contaros son experiencias concretas, ¿vale? Si desde el principio, desde hace aproximadamente 6 años o 5 años que se me encomendó ahí desde el Observatorio Nacional de Artesanía que estuviera como representante de la Comisión de Diseño para la Artesanía, y fue la Junta de Extremadura la que buscó a alguien y decía, bueno, pero ¿dónde buscamos aquí a alguien que sepa de esto, ¿no? Y bueno, pues dieron conmigo, decían, un experto. Y bueno, yo experto no me considero de nada, me da un poco de cosa esa palabra, ¿no? Y además le decía, yo experto en sí, de esto no lo soy. Quizás sea la persona más propicia en este momento, pero no me consideraba así. Y he ido avanzando y conociendo cosas que me han permitido, de alguna manera, querer ser como una punta de lanza en cuestiones de artesanía. Con eso, desde la universidad, que sepáis, la Universidad de Extremadura y aquellos que están en otras comunidades autónomas, que sepáis que hoy en día tanto las escuelas superiores de arte y diseño como las universidades, las titulaciones de diseño industrial, pueden ser un sitio interesante donde poder estar para lo que es formación, ¿vale? Que es relacionarse a la formación. Formación que puede ser incluso que los artesanos estén formando a otras personas que están en el estatus universitario, y eso es algo extraño, que a mí me ha costado un poco, pero ya lo hemos conseguido, y ya se están dando cursos de artesanía en la Universidad de Extremadura, a través del Secretario de las Actividades Culturales. Por ejemplo, Terracota Mérida, en el primer semestre y en el segundo semestre ha dado un curso de cerámica para estudiantes de diseño industrial y de otras titulaciones si les interesaba. Y igualmente yo he querido siempre que eso sea así. Por eso la labor de un poco posicionar a la artesanía en el terreno cultural, en la sociedad que haya ahí, en mi caso la sociedad extremeña, posicionarlo y que estén ahí, ¿vale? Luego, en las asignaturas concretas de metodología del diseño, donde yo por ejemplo he impartido docencia, incluir que igual que existe una fábrica determinada, otros interlocutores con los que el diseñador va a poder estar trabajando, pues los artesanos son, entre comillas, otra fábrica, otro sistema productivo, alguien que va a fabricar algo, y por lo tanto puede ser que interese trabajar con él. Eso ha propiciado que actualmente tengamos diseñadores industriales que han terminado la carrera y algunos que están estudiándola que ya están trabajando con artesanos. Seguramente de aquí a lo mejor todavía no se ha dado el caso, como los artesanos de la luz, no recuerdo el caso, porque algunos ya les he perdido la vista, pero hay chicos ya que han montado sus propias empresas y están trabajando con artesanos. Lo sé desde el punto de vista de la arquitectura, incluso algunos diseñan
para después vender en Francia, en otros sitios, es decir, no están comercializando ni siquiera en España, están haciendo cosas para el exterior. Otros, de otra manera, a través de los trabajos fin de grado o de empresas, o prácticas de empresas, están colaborando con artesanos. Entonces yo os animo, como es el caso ya de que hay alguna empresa artesana que tiene convenio con la universidad, para que existan prácticas de empresas de estudiantes con empresas artesanas que conozcan esa realidad para después saber qué hacer, ¿vale? Y plantearse otras soluciones, como los trabajos fin de grado que se realizan. Nosotros hemos tenido ya algún trabajo fin de grado vinculado a la artesanía, y eso es lo que yo voy a enseñar. Algún proyecto fin de carrera, por no también meterlo en otras demás dinámicas que también hay de investigación que se está trabajando en ellas. Y hay grupos de investigación que específicamente trabajan en cerámica, en la Universidad de Extremadura hay un grupo de investigación que se dedica a los materiales cerámicos, donde incluso estuvo una artesana trabajando, contratada durante varios años, y muchas otras cuestiones. Bueno, pues en principio yo voy a mostrar esta imagen que, como dice, mira, con plásticos, hay unas varillas y tal, esa imagen. Pues esto fue el trabajo fin de grado de un estudiante de diseño industrial al cual yo le propuse, le dije, mira, es necesario crear un embalaje para empresas cerámicas y alfarera cerámica, ¿no? Mezclemos ahí un poco esos términos, alfarera cerámica o cerámica en sí, ¿no? Que va a trabajar en el y necesita dar una nueva imagen, crear un producto diferente, que permita diferenciar y que permita que incluso sea transportable, una serie de características que ya os diré, ¿no? Entonces, al estudiante fue interesante, pero además a Terracota Mérida, que fue la que participó en este trabajo, pues al final pudo obtener un resultado del cual está muy contento y que al final pues, va a tener una proyección, que se está trabajando en ello, ¿vale? Bueno, pues yo simplemente para que veáis esa cuestión o esa imagen, me voy a ir a lo que es el hipervínculo de una pequeña presentación que hizo este chico para lo que fue su defensa de trabajo fin de grado. Bueno, al final no se va a ver aquí, pensaba que se iba a ver. ¿Cómo lo hacemos para que se vea? Ah, vale, lo tengo que sacar. Me ha asustado de repente. Bueno, pues había que plantearse un concepto. Yo le decía, el concepto lo tengo, ¿vale? Ahora, tú tienes que hacer un producto. Esto es como cuando al final tenemos diferentes artesanos que al final elaboran un mismo tipo de producto, pero cada uno elabora uno diferente. El botillo pues será cada uno hace el suyo, ¿no? Pero incluso se diferencia, ¿no? Pues en el caso del diseño es lo mismo. Queremos hacer un embalaje, y con embalaje que tenía que tener una serie de características determinadas, y ahora os diré por qué y cuáles son, debía de cumplir unos requisitos que son ese concepto, ¿vale? Unos requisitos que son el concepto en sí, ¿vale? Luego la apariencia formal será la que sea. De hecho, en ese brainstorming o lluvia de ideas y demás que uno hace para elaborar un producto, pues salían muchos, salían un montón, y al final se determinó uno que ya después veréis más adelante. Yo principalmente me voy a meter en especificar los términos en concreto, ¿vale? A ver si puedo reducir un pelín de tamaño para que no se quede nada ahí. Bueno, fijaros, conseguir un producto de embalaje que solucione los problemas de embalaje que hay en lo que es el transporte de la artesanía y en la venta, en la comercialización, en la imagen, todo esto, ¿no? Es decir, porque es que y si os fijáis, incluso en la primera diapositiva que aparecía ahí, decía envoltorio de la cerámica. Porque seguimos envolviendo en el papel, la idea del periódico, una caja, tal, algo un poco rudimentario que de alguna manera no habla exactamente bien de lo que debe ser el producto. Por lo tanto, había que hablar de conseguir embalar un producto de tal manera que esté totalmente protegido y no sufra como tal, ¿vale? Esté totalmente aislado de lo que algo pudiera estropearlo, a golpe, además, lógicamente con unos límites, pero así debía de ser. Debía ser expositor. ¿Por qué le decía expositor? Porque normalmente, vosotros sois ceramistas, vendéis en tiendas. Y el cliente que se acerca a la cerámica normalmente se acerca a tiendas. Luego también hay otros mecanismos de comercialización, pero la tienda en sí sigue siendo un gran escaparate.
Y si ese escaparate no es la tienda, lo serán otros escaparates, que al final necesitarán de un buen expositor. Luego queríamos que fuera embalaje, pero también expositor, que sirva de expositor. ¿Vale? No solo se trata de embalar la pieza para proporcionar una seguridad en su transporte, sino de esa exposición. Portabilidad, es decir, entender que además no sea ni embalaje, ni además sirva de expositor, sino que podamos, la persona que va a la tienda o que incluso lo compra, se lo pueda llevar como si fuera la bolsa. No queremos bolsa, porque si encima estamos haciendo un producto artesanal, cerámico, y ahora vamos a llevar una bolsa de plástico así un poco variobajera o pobretona, ¿no? Un poco que recuerda al periódico también, pero en plástico no, vamos a hacerlo bien, ¿no? Entonces no nos valía eso, que se lo pueda llevar uno directamente. La seguridad, en ese sentido de embalaje, en el tal de que otra persona, pues cuando se la tiene que llevar a la tienda, lo que no puede ser es que cuando ha dado la vuelta a la esquina se le ha roto. Y, ya se me ha roto, tal, pues lo llevan en el coche, pero mira cómo viene, porque al final tuvo un golpe, un movimiento, el niño lo cogió, tal, y se rompió lo que yo compré en ese momento. Luego tiene que dar esa imagen de seguridad. Seguridad que debe de dar la imagen, es decir, si yo me lo voy a llevar, estoy seguro de que esto no se va a romper. No voy a ir, espérate, que se va a romper, cuidado niño, déjalo ahí, que no lo vayas a tocar, espérate, que después lo abrimos y... ¿no? Es decir, que dé la imagen. Ya alguien cuando lo lleve no se puede pensar que eso se va a romper. ¿Vale? De adaptación, esta es otra parte fundamental también. Adaptación, ¿por qué? Porque la cerámica en sí, o la alfarería, puede ser que sea un producto único cada uno de ellos. Aunque hasta incluso esté elaborado por molde, siempre queda alguna pequeña variación que se produzca en ese trabajo de molde. O a lo mejor trabajamos inicialmente por molde y luego le hacemos algo. ¿Vale? O resulta que se trabaja en torno y cada pieza es diferente. Por lo tanto, necesitamos un embalaje que sirva para todas las piezas. Lo que no puede servir es que hagamos un embalaje para cada pieza, porque entonces, ¿cuánto me gasta yo en embalaje? Esto no puede ser. Luego, que me sirva para todo eso. Nosotros no vamos a fabricar 10.000 unidades. Vamos a fabricar como 100 o 200. Pues también esa capacidad de adaptación del embalaje. Ya el chico, el estudiante estaba ya, esto me estás pidiendo, ¿no? Esto no nos va a salir. ¿Vale? Identitario. Otra cuestión fundamental. Yo todas estas cosas os digo, me servían porque al final están hablando de todos estos valores que tienen que ver con lo que antes estaba comentando el profesor Mella. Fijaros que estamos hablando de muchos de ellos que tienen que ver con el diseño, con el material. La identitario, es decir, que alguien cuando vea el embalaje diga, eso es de terracota media. Mira, si vas a esa persona por ahí con la calle con la bolsa esa o lo que lleva ahí, eso es de esa empresa artesana. ¿Vale? Es decir, que alguien, no por su logo, porque esto de imagen corporativa al final es, hago el logo, la cartelería, tal, no sé qué, ya está. No. Esa es la imagen un poco, la idea de diseñador gráfico esta que se ha ido creando un poco de, bueno, yo también sé diseñar, por eso utilizo el Photoshop y tal, ¿no? O incluso de alguien que también se lo cree. El diseño debe ser una cosa tan global que tiene que entenderlo todo. Y al entenderlo todo, debemos de conseguir que ya desde el primer momento alguien sepa que aquello pertenece a esa empresa. Por lo tanto, que mantenga un valor identitario. Sea símbolo, tenga valor de símbolo. Estética, es decir, estética, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que ir hacia un tipo de usuario determinado, hacia un mundo determinado, ya sea más contemporáneo o menos, una cultura u otra, la que sea, pero lo que sí tenemos que establecer es un valor de lo que ahí hay, es decir, ese valor cerámico, de producto en sí, que es tan importante, que nosotros queremos tanto, que valoramos tanto, debe ser el que se vea ensalzado por lo que ahí se va a exponer. No que diga, mira, que va el papel periódico ahí. Dice, pues ya entonces esto lo tengo que vender por €1 y pico. Pues si estoy vendiendo el papel periódico, desde luego lo que no aparece es que vale 200 euros, ¿no? Porque fíjate, el embalaje ya de por sí te dice esto es que. Hay a veces cosas que están como fuera de lugar. Y dice, bueno, ¿qué haces volviendo eso o empaquetándolo en ese cartón? Algo que vale 600 euros. O que llegue allí el cliente a la tienda, como me acuerdo que me contaba Juan Papel Vinagre, me decía, llega un tío y dice, me hago vendiendo esta pieza a 200 euros. Y dice, yo que sepas que en Estados Unidos le venden a 600 o 800. Eso le digo así de primera. Eso no lo vale mucho más. Entonces, hasta ese punto, de conseguir enaltecer el valor estético, el valor de belleza que nosotros queremos transmitir, y que al mismo tiempo
ese embalaje lo potencie, no que lo entorpezca. Practicidad. Es decir, que es un poco vinculado también al valor estético, es decir, su valor de practicidad, yo se lo decía mucho al chico, esté vinculado a aquellos valores de los que habla la artesanía. Es decir, la artesanía que habla de lo hecho a mano, digo, bueno, pues esa persona con el embalaje tiene que estar jugando con él. Aquello tiene que ser un juego, que venga, que lo monto, que tal, que no sé qué, tal. Es decir, que sea algo que también hace con las manos, en la que el usuario se siente partícipe y el artesano también se siente partícipe. De esa manera, esas relaciones un poco que tenemos con los objetos, porque los objetos nos transmiten y muchas veces no sabemos cuáles son. Yo les hablo mucho de la percepción áptica, que es esa de las manos y del movimiento, esté presente. Bueno, pues eso tenía que estar también. Ya me parece a mí que no nos va a salir nada, decía el chico. Lo tenía entusiasmado, pero lo estaba viendo complejo. Versatilidad, reutilización, compromiso sostenible, todo eso tenía que estar. Es decir, lo que no puede ser es que al final, si tú haces una pieza que es artesana y que quiere hacer valer esas cuestiones que tienen que ver con lo sostenible, sobre todo, no vamos a hablar de lo ecológico, porque eso, de la huella ecológica, esta historia, al final siempre hay que ponerlo entre comillas y es relativo. Pero sí esa idea de sostenibilidad, es decir, que alguien tiene su botella o su botijo, lo que sea, lo tiene ahí y lo está reutilizando continuamente. No lo tira, ni lo tal, adquiere para él un valor importante, ¿no? O esa botella de vidrio que uno tiene ahí en el frigorífico es la que siempre utiliza, o esa jarra, ¿no? Que siempre utiliza, ese valor un poco de sostenibilidad, por lo mismo tiene que estar ahí. Por lo tanto, al final, el embalaje tenía que ser reutilizable. Eso de que ahí venga ya lo tiro, nada, ¿no? Vamos a reutilizar el embalaje. De tal manera que esa reutilización tenga ese valor de sostenibilidad, el mismo que podía tener la alfarería y la cerámica. Y esa versatilidad también un poco en ese sentido de practicidad y de reutilización. Es decir, pues mira, que sirva para cuando yo me pite el embalaje, pues que sirva de expositor, o yo ahora quiero que sea una mesa, o ahora mismo va a ser una lámpara, ahora va a ser lo que sea. Pues el embalaje al final acaba siendo cualquier cosa, y ya lo veréis. Bueno, luego existieron limitaciones por parte de la empresa, yo digo, señala, ¿no? Porque en sí la empresa al final no iba a hablar de todas esas cosas que están ahí arriba. Digo, oye, mira, es que yo más de 100 unidades, tal. Lógicamente, ¿tú qué productos trabajas? ¿De esta dimensión a esta otra? Vale, pues de esta dimensión vamos a meterlo en el embalaje. Hombre, se hizo incluso una prueba para decir, vamos a embalar piezas de 2 metros por 1, y también se puede hacer. Pero en sí se hacía un embalaje para unas dimensiones determinadas. Es decir, adaptable a las dimensiones, de 10 por 10 supongamos a 30 por 30, no recuerdo exactamente cuáles eran, pero así eran. Y esas cuestiones de, oye, y tiene que ser barato, porque es que después, cuando yo venga a esta pieza, como me cuesta el embalaje un montón, a ver cómo... Toda esa cosa de que sea barato y tal, yo decía, bueno, espérate el valor económico, porque luego llega el americano de turno y dice que la pieza la vende por 600 euros. Esas cosas de la economía también hay que pararse y decir, espérate, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Dónde quieres poner tu producto? ¿Cuál es el contexto en el que te imaginas tu producto? Vamos a ese contexto. ¿Qué contexto? Hay unas metodologías de diseño que se habla de metodología de contexto. Imagina tú el contexto en el que quieres poner tu producto. Y si te lo imaginas, a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Ahora a ver qué hacemos. Posibles ventajas, pues están muchas de ellas que hay problemas de apilamiento del transporte, una serie de cuestiones, ¿no? que ahí venían especificadas, ¿no? Y que al final pues, nos ponían ejemplos de piezas diferentes que podían entrar, es decir, con esa pieza de botella, esta otra, otras ahí un poco más alargadas, más redondeadas, que al final iba a haber pues, muchos tipos de piezas diferentes que son las que realizan y a las que tenía que adaptarse. Entonces decía, oye, pues a mí esto ya parece que me está empezando a interesar porque no me voy a meter un poco en qué material se utilizó, pero al final resulta que este chico tenía familiares que trabajaban en la empresa de plásticos y decidió que después de varias pruebas y de un desarrollo de producto y de su brainstorming particular y su historia y sus dibujos y demás, pues al final hiciera uno determinado que iba a utilizar este tipo de herramientas, planchas con agujeritos y varillas, planchas que sabía que tenían que estar
optimizadas, tenían que estar optimizadas en el dimensión de plancha que trabajaba la empresa de plásticos, ¿no? Y que podían ser taladas fácilmente por esa empresa, que además que se dedicaba a la gráfica, no se dedicaba tanto a hacer... Principalmente lo que hacía es decir, pues le pongo un gráfico, un plástico y ya está, aquí está la imagen de tal sitio, de tal empresa. No llama esto, y vamos a hacer agujeritos y varillas, y ya está, y con eso era suficiente. Al final, las soluciones de aquí salieron para lo que propiciaron una serie de embalajes que eran estos. Si os fijáis, la pieza totalmente aislada del entorno, digo yo que esto está ahí en mi clase, lleva 2 años y no se ha roto nada, y aparte, vamos, que lo hemos llevado a un sitio, a otro, venga, ahora lo vamos a poner aquí, cógelo, el otro, han estado manipulando en diferentes sitios, nunca se ha roto una sola pieza y aguanta perfectamente, por frágil que nos podía parecer incluso hasta ese material plástico. Que era curioso. Algo que incluso suponía ser un coste bastante económico. ¿Vale? Aquí que se pretende también que la pieza se siguiera viendo, es decir, que alguien cuando se lo llevara eso, por esos agujeritos al final se acaba metiendo un asa, que al final tú te lo llevabas y dices, mira, en la tienda me lo llevo, y ya está. Y ahora tú y yo, cuando compremos aquí en la tienda, vamos a colocar la pieza dentro con sus varillas, y mientras estamos hablando de lo bonito que es la artesanía, o del viaje que has realizado por aquí, ¿no? Vamos a meterlo aquí y nos lo vamos a llevar. Bueno, pues esa relación incluso con usuario, todos esos factores que os he dicho, ahí está. No me voy a extender mucho en ello, que vosotros sacáis conclusiones, porque realmente fue todo un acierto en ese sentido. Sentido que al final tuvo continuidad y que... Vamos a ver si me puedo meter por aquí. Tuvo continuidad con otras experiencias de otros alumnos. Yo digo que para mí lo que me interesa es motivar que los valores culturales, tradicionales, de la artesanía, que están ahí presentes y que van a dar un valor al propio diseño, y os digo, en este caso era hacer un embalaje, pero tenemos a chicos trabajando en diseños de productos, ya sean cerámicos, en madera actualmente tenemos a otro, en metal tengo a otra chica también, haciendo productos ya. Están haciendo productos, diseño de productos, no el embalaje, que me permitía hacer esto un poco de introducción. Pero lo que me interesa es que ellos aprendan eso, pero luego aparte hacer dinámicas después tienen prolongación. Y decía, oye, ¿no decíamos que esto era un expositor y que servía para exponer los productos? Bueno, pues yo le planteé de dinámica práctica a los alumnos que ese embalaje al final tenía que ser un expositor diferente para cada producto. Y a ver, elabora tú uno, de tal manera que esos chicos al final elaboran. Esto era su trabajo fin de grado, los otros chicos son de tercero y cuarto. Vale, yo voy a ver si me salgo de aquí. Me salgo de aquí. Y voy a tratar de ir otra vez a donde está. Y así fue como... Incluso elaborando sus paneles, ellos hacen fotorrealismo, si tienen que hacer esto como una imagen sin que esté, lo hacen. Es decir, aquí utilizaron fotografías, pero algunas de ellas son infografías. Entonces vais a ver que estos chicos manejan ese lenguaje fácilmente. Y otras cosas, ¿no?, que saben de comercio y demás. Entonces, por ejemplo, esta fue una propuesta de uno de ellos. Por eso pongo ahí, expositor, versátil, para interactuar, lúdico. ¿De qué se trata esto? De que tú cuando llegues a casa, o incluso el propio artesano antes de venderlo diga, mira, las tacitas de no sé qué, o ese jarroncito que está ahí, en la esquina, es el que va a estar siempre expuesto de esta misma manera, siempre. Entonces cuando yo tenga que llevar a cualquier sitio, siempre va a estar así. Y ya está. Bueno, pues vamos a elaborar una forma por la cual siempre esté expuesto. Y al final aparecía elevado en alto, sujeto a él. Pero os digo que aguanta porque esto estuvo expuesto. Esta otra era una pieza en la cual dijeron, mira, y esta la vamos a, cada vez que esté expuesta, esta pieza siempre va a estar así, sujeta en el aire, que queda por la cinta esta pequeñita, que tal, que esté ahí, ¿no? Y que exprese todos los valores que tenga que expresar el producto en sí. Entonces, fijaros que son diferentes propuestas de expositor. O estas otras que se quedaban en el aire, sobre todo por las varillas, y que se exponían allí. Entonces, fijaros que teníamos
un embalaje que valía para todas las piezas, que están ahí, para todas esas valías, un expositor diferente para cada una de las piezas, y al final también algo que el cliente se llevaba. Yo si me entiendo mucho, que yo me enrollo. O esta otra en la cual la taza y la tetera se quedaban en el aire, ¿no? El cliente parece que estaba en el aire. Que estaba en el aire ahí, sujeta. O esta otra que quería transmitir ese mundo oriental, ¿no? Porque hablaba del racú y de todas estas piezas, que por lo tanto decía, oye, pues mira, si mi propuesta es de la tetera a la otra, nosotros vamos a hacer otra. Y es que eso va a ser un edificio de corte oriental, en el cual aquí no se ve mucho, pero estas varillas están cruzadas recordando. Estas varillas están cruzadas recordando al bambú y todas esas cosas, ¿no? Y una cosa de transmitir contenido. Y que después al final, pues cuando alguien tuviera que llevárselo en la tienda, pues lo llevara así, agarrado por su asa, y que alguien dijera, oye, mira, lleva ahí una pieza cerámica metida por la calle con su bolsa y tal. Eso al final es imagen de la propia empresa. Llama tanto la atención, tiene ese carácter identitario que hay. Entonces aparecía esa idea. Sustituto a la bolsa, conforme a valores de la artesanía, tales como la sostenibilidad, la reutilización. Bueno, pues esa, por ejemplo, fue una experiencia. Pero, ¿qué cosas quedan también aparte de esa otra experiencia? Para mí siempre es el chico que yo me encuentro dibujando en el Museo de Arte Romano de Mérida esculturas, ¿no? Que lo ven primero y que después, al final, acaba haciendo pues, cosas que tienen que ver con materiales, con diferentes tipos de empresas, diseño y demás, ¿no? Y en su formación, y dejando siempre el pozo de la cultura. Yo ahí siempre, que me toco un poco esa labor, dejando ese pozo de la cultura. Pozo de la cultura que pues, gracias a los contactos, a las relaciones que uno va teniendo y buscando, pues al final permiten que un trabajo pues, pueda presentarse o animar a que un estudiante se presente al premio de Artesanía Joven. La Artesanía Joven, cubo de diseño que la Junta de Extremadura, la Dirección General de Comercio, que está por aquí en Miguel Ángel, que no les conocéis, pues pudo hacer. Yo le decía, oye, venga, que aquí no tenemos jóvenes artesanos, que la gente del diseño, los jóvenes tienen que preocuparse por la artesanía, pues entonces no sé qué vamos a diseñar ni... Entonces se estableció eso y este fue el premio. Yo me lo he traído un poco, ¿por qué? Porque una de las chicas que hizo uno de esos expositores un año antes se presentó a este concurso y pensó en presentarse y diseñó un producto para la artesanía que después fue el que ganó, junto con otro chico. Fue este de 100% artesanal, toda su imagen gráfica, ¿vale? Y bueno, aquí vamos a tener lo mismo de antes de aparecer por otro lado de la pantalla. Ahora lo enseño. ¿Vale? Aquí está. Entonces, lo voy a hacer así para que pues, se ve bien, es grande. Y ahora vamos a presentarnos a Santiago Gijón Coro y Alba Rodríguez, que era esta chica que estuvo conmigo. Hablaba de terracota, se preocupaba de bastantes cosas, de algunas de ellas interesantes, pensaba un poco en la empresa artesana y en por qué era aquel sentido. Y yo incluso quiero señalar algunas cosas que las ponía. Sí, estuvo en la jornada de artesanía y lujo, porque yo cogía a todos los alumnos de metodología del diseño y los matriculé en el congreso. Todos tenéis que ir al congreso. O todos fueron para allá a escuchar a Viajes en Mila, mucho más. Estuvieron en el Betamán y tal, hicieron cosas. Y sobre todo un concepto importante que era este de design thinking. Eso de pensar en el diseño. Pensar en el diseño tampoco es que digamos, vamos a pensar en diseño, sobre todo desde el punto de vista metodológico. Y eso para la empresa artesana es importante, que el concepto de metodológico esté presente en sus relaciones y en ese pensamiento del diseño. Bueno, pues al final eso, café, té, un concepto que se con sus ideas de llegar a la experiencia, que voy a ir, tengo que animarme ya a ir rápido, ¿no? Bueno, pues ya esto ya en 2 o 3 minutos acá. Fijaros aquí de hablar de la extracción del café, del juego de café, ¿no? Ellos fueron pensando un poco en qué hacer y llegaron a la solución. Pensaron en los tipos, en cuál era, que tenían que conocer los procesos de producción de la empresa artesana, qué iban a hacer, qué podían hacer, pensando sobre todo en que el concepto de producto que elaboraran pues, fuera adecuado, fuera correcto. Y esto fue curioso porque además tenían que presentarse al concurso y se enteraron 2 meses, 1 mes y medio antes, porque ese año el concurso fue en verano y entonces localizar y mandar información a los chicos
De esto, casi no se enteró, y cuando se enteró les pilló a todos trabajando, interesados en cómo era. Entonces, veréis lo que hicieron en muy poco tiempo. También. Hablan de innovación, no solo eso la llama ahí, ¿no? Porque si estamos hablando de innovación, para ellos la innovación no es que la artesanía esté fuera de innovación, sino que es innovar y la artesanía es un elemento más, ¿no? La innovación como tal no es un término que dice, bueno, la innovación, ¿no? Es decir, ahí hay un elemento más y cada uno de los elementos participan del hecho innovador. Y bueno, pues su idea, su concepto, tal, su cosa, y al final entregaron esto. Entonces, esta solución que al final, pues, yo iba a preguntar que un poco de ¿esto recuerda y tal? Lógicamente, pues esto estarían fumándose algo totalmente natural por la noche y hicieron un cigarro, ¿no? Bueno, pues esa idea de fumar la querían llevar. La idea de fumar, del momento del café, del instante, solo trae una broma, del instante, del momento del café y del té, fumando, tal, que mucha gente ellos lo relacionaron así, pues querían que estuviera presente. De hecho, el humo saldría por ahí como esa especie de cigarrillo y toda la estructura del objeto del producto estuviera así, con su propia seña de identidad, su imagen. Y estas son las diferentes piezas que tenían diferentes montajes, función, tal, platito, el azucarero, tal, incluso recuerda al cenicero, ¿no? ¿Vale? Pero, este tipo de cosas. ¿Vale? Para ellos, bueno, fijaros que aquí antes hablé de los lúdicos tenían ahí mezclado ahí bien claro. Buscaron hasta esa cita para decir, yo les hablo del factor lúdico, porque es verdad que al final acabamos jugando. De niños sabemos que jugamos, pero de mayores jugamos también y no lo sabemos. El color, tal, sigue echando el té. Y incluso pensaron en que esto tenía que estar optimizado para un ballet. Muchas cosas de todo con limitaciones. Fijaros que esto es un diseño de concepto que lógicamente llevaría después una experimentación. Esa no les dio tiempo a hacer. Habría que optimizar este producto. Ellos digan, uy, perfecto, vale. Pues el café se le sale. Vamos a verlo, no lo sé, yo no lo he probado. Pero lógicamente hace falta una parte de experimentación. Y es con el tiempo que tenía. Incluso crearon esa imagen de identidad, ¿no? Con su logo del pozo de café que aparecía en el propio y demás. Y yo voy a traer esto para terminar un poco, para que lo vieran, porque incluso hicieron más que un vídeo, paneles, imágenes, en poco tiempo que tuvieron, lo que pudieron hacer. Yo digo que solo hace una empresa de diseño industrial real, o una empresa de diseño real, o un estudiante con tiempo, un trabajo fin de grado, y hace algo que lo pone en el mercado perfectamente. De hecho, lo están haciendo actualmente. Es decir, esto es un estudiante todavía. Por lo tanto, yo creo, y a vosotros animo, que en ese factor de innovación debemos de tener presente el valor innovador y renovador que tiene la juventud. Desde la propia formación, desde el propio cultural que llega a los artesanos hasta el resto, como desde lo que ellos pueden aportar. Y en eso, el sentido de diseño, yo digo desde mi caso, el diseño industrial tiene mucho que ver. Entonces, eso simplemente me quedo con esas experiencias, os digo que las hay de materiales y de todo eso, pero yo un poco me quería extender mucho. Así que lo dejo con esto y así acaba. Muchas gracias. Buenos días, ya más animados después del café. Lo cierto es que cuando me llegó la carta de lo que era este congreso y leí el título, dije, mira qué ocasión tan perfecta para hacer algo que se adapta perfectamente al título del congreso. Y el título era algo así como cerámica, innovación en cerámica artesanal, evolucionar para seguir siendo útiles a la sociedad. Y cuando vi ese título dije, mira, casi perfecto para lo que estamos intentando hacer. Bueno, nosotros, cuando digo nosotros es porque, aunque nos centremos en una figura y en una alfarería, que es la de Toño Naare, allá en Navarrete, él creó o ha creado un espacio singular en el que colaboramos pues mucha gente, de forma desinteresada, de forma como sea, y también fundamental
el Ayuntamiento de Navarrete. El Ayuntamiento de Navarrete, colaborando por medio de sus ferias, nace fundamentalmente, pero también a lo largo del año en otros eventos en los que participa y hace posible que esto sea posible, ¿no? El título es un espacio multifuncional, ahora vais a ver, fundamentalmente son imágenes las que vais a estar viendo, con arte y barro, porque el barro está siempre presente, pero hay una gran cantidad de actividades paralelas o conjuntas, al que llamamos alma de cántaro. Alma de cántaro es, supongo que aquí también la expresión se sigue conociendo, alma de cántaro es quizá el infeliz, también ese espacio vacío que hay que llenar culturalmente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, era alma de cántaro, Navarrete, comunicación, de acuerdo. Hasta aquí, todo perfecto. Empezamos, por tanto, por si alguno no nos colocaba en el mapa, es interesante, no es que es una cosa muy curiosa. Esto ya por experiencia que yo tengo, cuando sales por ahí decimos, somos de La Rioja, pensamos que nos conoce todo el mundo, por el vino, pero es solo en pocas partes. Yo viajo mucho en otros países, así, por tal. Y cuando dices La Rioja es como si dices, tu abuela, es igual. Ya tienes que decirles, estamos en el norte de España, allá, y para que te coloquen más o menos afortunada o desafortunadamente tenemos que ir justo debajo del País Vasco. Pues eso, a 4 kilómetros del País Vasco, ¿no? Ya nos colocan allí donde estamos y Navarrete pues está a 9 kilómetros de Logroño y es el único punto cerámico y alfarero que queda en La Rioja, pero no solo en La Rioja, sino en todo el norte de España, en esa franja que ocupamos, no arriba en la costa, sino un poco más abajo. Vamos, que somos el punto intermedio pues, entre casi Cataluña, Aragón, hasta llegar pues, hasta Coruña, casi, ¿no? hasta Galicia. Con lo cual, es punto importante porque ha sido siempre el punto de paso con el Camino de Santiago, que lo es. Y todavía Navarrete tenía que estar presente aquí porque ha sido el sitio que si permanece es porque ha sabido adaptarse a todas las circunstancias a lo largo de su historia. Y esta no va a ser tampoco especial, sino que lo va a hacer también. Seguimos entonces, ya lo habéis colocado, o sea que el plan de Navarrete, por si alguno quiere ir en la próxima feria, cómo se entra al pueblo, la parte alta, que tenía su castillo, las ollerías en principio estaban arriba del todo, pero hoy, como hay que innovar, pues esta de Alma de Cántaro justamente está en un polígono industrial. Nada, a 3 minutos del centro, pero ahí está, ¿no? Y justamente ahí es donde se desarrolla lo que vais a ver. Ahí he puesto unos pequeños textos para que veáis que la cosa no es ni más ni menos, es una nave industrial, por decirlo de algún modo. El exterior no te va a decir nada ni te va a explicar nada de lo que se desarrolla dentro, sobre todo de la actividad cultural que se desarrolla dentro en ese espacio que se llama Alma de Cántaro. Un poco para que veáis, se trata de la alfarería, como he dicho, la alfarería, su labor es reproducción y producción de piezas alfareras de La Rioja, como ha sido tradicionalmente, pero lo más importante, como ya he hablado, que se acabaron las alfarerías o los centros alfareros en el País Vasco y demás, es Navarrete quien hace toda la producción vasca, que eso tiene mucha gracia, porque los vascos llegó un momento en que se apropiaron de tal manera de un tipo de esmaltado, el blanco, que cuando ellos lo veían, el esmalte blanco era vasco. Y de hecho, esa proporción vasco-blanco era así, era igual a, sin saber que el blanco pues, venía desde abajo, desde el sur, por todo Levante, subía por el Ebro, pasaba por La Rioja, Navarrete, Haro, que fue realmente la universidad de toda la cerámica del País Vasco, y llegó allá.
ahora tenemos unos cursos y unos trabajos muy curiosos de la Universidad del País Vasco en la que pretende demostrar que el blanco vasco viene precisamente de La Rioja. O sea que estas cosas que no se explican cómo las universidades a veces se meten en ello y ahí estamos, ¿no? Bien, es un espacio multifuncional destinado a procurar una mayor interacción cultural, todo esto. Vale, de acuerdo, hasta aquí un poco la teoría que estábamos escuchando esta mañana. Hay cosas que tengo escritas por ahí que parece que me había puesto de acuerdo con José María sin habernos llamado, que lo conozco hace mucho tiempo, pero que eran exactamente lo mismo. Aquí un poco lo que... Hay más cosas, hace esto y muchas más cosas. Lo que pasa es que se van adaptando en el tiempo. Lo cierto es que Alma de Cántaro tiene exactamente 2 años de vida. Empezó justo en estas fechas. Y en 2 años ha podido hacer pues tal cantidad que las que vamos a ver es de lo más florido, porque hubo más cosas. Esta es un poco a modo de recepción. Ya os digo, es como una gran nave industrial en la que se ha instalado la alfarería y una parte, casi 2 tercios, en donde se almacena, que ahora vais a ver, la producción cerámica, pues resulta que en esa parte, no en la de allá, que aquello sería prácticamente lo que es la alfarería, a la derecha quedaría el torno, que bueno, se ve ahí, a la derecha el fondo, y a la izquierda estoy viendo los hornos, cómo se va apilando, justo delante de estas bancadas. Todo esto es lo que va a ser Alma de Cántaro, casi 2 tercios de lo que es la alfarería. Y eso está dedicado a otro tipo de actividades que en principio nos podría parecer que tienen poquito que ver con la alfarería y que luego se va a demostrar que es lo que da vida y lo que hace que la gente que asiste a esto y asiste siempre lleno se fidelice a este tipo de productos y sobre todo la publicidad que se consigue. Bueno, vamos entrando. Esto sería el espacio Alma de Cántaro. La puerta está más o menos en esta parte de entrada donde estamos nosotros. Entras, cuando hay alto eso se quita del medio, se queda un gran espacio. Cada vez hay que hacerlo, se llena de sillas, se llena de tal, de estrados, de lo que haga falta. Es una cosa curiosa. El logo, que esto me ha gustado mucho cuando esta mañana ha dicho, dice, el logo es muy importante, tiene que ser una cosa muy especial. Os digo esto porque me hizo gracia, fijaos bien cómo es el logo. Es un cántaro de Navarrete, uno de los que llamamos panzudos, de esos aplastados, pero lo que hay arriba, ¿qué es? 2 pies, absolutamente. Pues fijaos que yo lo había visto mucho tiempo, me habían parecido los pinceles. Hasta que el otro día cuando lo miré dije, efectivamente, son 2 piernas, 2 pies metidos. Y justamente es que ha caído dentro del cántaro. El alma de cántaro, exactamente, ha caído dentro del alma de cántaro y desde dentro se supone que la persona está llenando ese vacío o ese espacio vacío del cántaro, ¿no? Hay que llenar el cántaro. Ese es el alma de cántaro. Todo lo que se hace para poder llenar. Por tanto, aquí sí que vio bien el diseñador con la idea, la clavó, vamos. Hace 2 años, como digo, en estas fechas, se comenzó la actividad de Alma de Cántaro. Y comenzó con una cosa increíble. En las ferias nace, en la feria nace, la que organiza el ayuntamiento, la que se hacen un montón de actividades, en la alfarería de Toño Navarro, en Alma de Cántaro, lo primero que se hizo fue esto. Un microteatro que era realmente un guiñol con elementos de barro fresco. Os puedo asegurar que fue tal el éxito que tuvo aquello, imposible entrar prácticamente, y daba tanto gusto verlos que aunque tenías que estar muy atento, porque eso es una cosa muy pequeña, con lo cual atrae todavía más la atención, se trataba en realidad de objetos de barro fresco, humanizados, que
a medida que iba pasando la obra, iban cambiando el gesto. Los actores, digamos, si iba a cambiar la escena, movía un poco, cambiaba el gesto de la cara, el barro iba variando. Tenía alma el barro. De tal forma que se trata pues, de toda la historia de los objetos de barro, cómo se les considera la vida, el uso que tienen, pasa a ser desechado, gracias, desgracias y demás. O sea, la obra es como para traerla a cualquier sitio y representarla. Tanto es así que ha ganado varios premios internacionales, porque después de actuar aquí por primera vez, salieron en Europa, salieron en otras partes y ha causado furor. Si los ayuntamientos de los sitios alfareros quieren presentar algo especial, aquí tienen una oportunidad genial. Esto se ve muy pocas veces, y os lo digo yo, que veo muchas cosas, pues esto era de lo exclusivo que se puede dar. Y se hizo en Alma de Cántaro. Alfarería, era una cosita muy pequeña, con los personajes, estos dos personajes, las bolitas estas, las cabezas eran de barro, que luego fueron regalando a los asistentes, yo tengo una, y cómo va cambiando con el barro fresco las diferentes escenas y demás. Pero Alma de Cántaro tiene también una intención bastante clara de lo que es la recuperación de la cerámica. Y entonces esto, en septiembre del 2012, también en la del 2013, y esperemos que en las siguientes, inició, pues esto, una especie de cursos para la Escuela de Cerámica de Alfarería en 2 secciones, sección niños, sección adultos. Porque pensamos que donde hay que empezar es desde abajo, desde los niños. Si los niños se aficionan al torno y al barro y a lo demás, hay futuro. Si los niños no entran en esto, no hay ningún futuro. Y en Navarrete, eso que hablaba de la adaptación, se está haciendo. Y una de las cosas, pues ahí tenéis a Toño, que es el que tiene que trabajar. Curiosamente, estos días antes de venir, salió en la prensa una noticia en la que parece ser que esto es el germen de lo que será la escuela con titulación oficial de cerámica y alfarería de Navarrete. Hubo una en Logroño, desapareció, y ahora parece ser que Navarrete va a tomar el relevo. Con lo cual, pues sigue creciendo el pueblo en ese aspecto, que es lo que estamos luchando desde hace muchos años. Bueno, pues aprendiendo desde el principio, aquí hay entrando la peña intentándolo ella sola, y tal como se ve con gran concentración, pero también tenemos de la sección de adulto, de mayores, que no se pierda, igual que modelando, pues pueden estar al torno, pueden estar haciendo otro tipo de cosas, o preparando el horno. Y aquí ya un poco vamos a surgir de repente pues otra transformación. Hay que preparar la sala pues para cosas que en principio parecen muy diferentes a lo que es una alfarería o algo de los alfareros. Y ahí está. Secretos más elementales del dinero y sobre educación financiera. ¿Y esto qué tiene que ver con el barro? Pues sí, tiene que ver. Imaginaos que tú te los llevas a la alfarería y les cuentas una historia de estas. Enseguida eso se relaciona con todo. También con el barro, con la cerámica, con las producciones, con el comercio, con un montón de cosas. Pero los tienes allá y la gente se acostumbra. Ahí, esto lo vais a ver. Ese mismo año, arriba lo estáis viendo las fechas, solo por referencia, en diciembre del 2012, esto fue el 29 de diciembre del 2012. Pues esto fue una actuación multi o plurifuncional. No hubo solo una cosa, sino que hubo varias. Una de ellas fue la exposición fotográfica, tocados con barro, de Teresa Montiel, pero para hacer esta que estamos viendo había que hacer algo especial que fue precisamente lo que vais a ver, una serie de jarros y una serie de objetos cerámicos en los que se pueden poner los tocados. Los tocados son todos artesanales de una tienda de Logroño, artesanal, que se llama Marta se va de boda, una cosa que era una cosa así increíble, pero en la que iban a participar ella. Vais a ver que luego hay gafas de diseño, de un tal Dani Martín, también de allá, y vais a ver que hay una pasarela de moda que se hizo en la propia alfarería, que lo vais a ver también, y todo eso montaje pues lo coordiné.
Yo tengo una galería de arte y antes de hacer esto, pues por la prensa ya se hizo pues todo un barrido increíble y eso tuvo tal repercusión que salió en la prensa, en la televisión local, por supuesto, en la televisión nacional, en Telecinco y todos lo que es redes sociales. Esto, como entenderéis, tiene tal penetración que, claro, pues, Toño será uno de los más conocidos de la región y de España casi. Bueno, pues esto va así. Solo como referencia para que veáis un poco el tipo de obra de lo que estamos hablando. Como veis, estos son todo creaciones de Toño para el efecto. Esto no es que se produzca o se reproduzca, si alguien lo pide se lo hace, pero si no, el que se lo pedí fui yo. Y de hecho la tengo yo, toda esta colección, después se hizo otra, pero esto fue así, hay otra forma de innovar, ¿no? Aquí tenemos a la diseñadora que está sentada, a los modelos, algunas veréis con gran personalidad, muy guapas, es otra forma de trabajar, y esto ya es en la alfarería. Imaginaos el montaje que hay que hacer para que se puedan vestir, desvestir los chicos, porque no solo fue tocado, será también moda. Y con la alfombra roja, pues pasaban, la gente podía participar en un sentido, en otro, algo increíble. Y como podéis ver, estaba de bote en bote, eso está más que claro. Aquí, en el primer término, pues los diferentes o algunos de los tocados que servían. Allá al fondo está la puerta. Bueno, pues la gente estaba en la calle, porque no cabía más. O sea, ¿cómo atraer a la alfarería? Yo decía a Toño el otro día, me emocioné porque el día pasado vino una pareja que dijo que estaba haciendo la ruta de los alfares de España. Dice, cuando casi les doy un abrazo, porque eso no se produce desde el año 80 y tantos, famoso. Dice, bueno, pues, ¿cómo llenar una alfarería? Por ejemplo, con esto, cuando queréis lo hacemos. Ahí está. En marzo del 2013, pues un curso especial, intensivo de cerámica con Sato Kuroki. Japonesa, no hay que pararse solo en lo que hacemos tradicionalmente, se puede innovar, se puede traer gente de fuera, se pueden hacer cosas distintas, tan distintas como esto, unos hornos a base de papel y cocer en ellos, que por cierto en NACER este año va a haber un horno de estas características pero de 2,5 metros de diámetro, a lo bestia, y ahí va a participar todo el mundo en hacerlo y en ponerlo en marcha. Aquí en el patio de la alfarería de Toño, que es donde se hizo estas cocinas, y aquí tenéis el horno de papel en plena acción. Como está cociendo, se le pegó fuego, o sea, pero es que no es eso, es que el horno aguanta 2 y 3 cocinas, y es papel de periódico, tal como vais a ver en nada. Del periódico La Rioja, que por supuesto debe ser el mejor, porque si no, a ver cómo aguanta tanto, ¿no? Ahí un poco cómo queda por dentro después de la cocina en cuestión. Aquí las piezas que salen así, las piezas lavadas quedan así, y esto es el NACER de 2013, del año pasado. Seguimos con figuras relevantes y con nombre y nos trajimos a Jill Van Sabwikato, que es una de las ceramistas más importantes inglesas, que tiene obra en el Victorian Albert, que tiene obra en todos los museos de Japón, está casada con un japonés, por eso es Kato, increíble. Bueno, pues nos la trajimos para hacer una especie de curso mural con motivos de Navarrete. Participamos 15 personas, pero podían haber sido 100. Por operatividad entraban los que entraban. Y esto es un poco lo que resultó de todo aquello.
Esto se pondrá en el pueblo para que todo el mundo lo vea. Esto tiene unas dimensiones bastante grandes, como comprendéis. Y pues este tipo de cosas, de actividades, aparte de involucrar a la gente, también involucran a la prensa. Porque esto fue seguido, como os podéis imaginar. Pero un alma de cántaro, la unión en cuestión, no se para sobre una pared, que también sale fuera. Y se fue a una cosa que se llamaba decorando los calaos. Los calaos en La Rioja son las partes de las bodegas que están excavadas en la tierra y quedan abajo, ¿no? Pues, allí, bueno, el tema del vino, pues, por supuesto, tiene gran preponderancia. Y decorando los calaos, pues en este caso se llevó una serie de piezas, una serie de montajes para estar presente, porque no solo hay que atraer la gente a la alfarería, tú tienes que salir también fuera para que te vean, que te conozcan. Participando en un mural, aquí estamos en el Camino de Santiago, pues huellas de peregrinos, ahí veis cómo lo están haciendo, cómo están dejando la huella. En Ventosa, precisamente, pues eso, 628 kilómetros todavía hay que andar para llegar a Santiago. Y ahí un poco el resultado de lo que fue este mural. No solo se para ahí, sino que también se va a otros sitios, y aquí, en Salvatierra de los Barros, en las quintas jornadas, allí por el 2013, pues se fue y presentó, allá veis el logo, presentó esta iniciativa, que es lo que él estaba haciendo, explicándoles un poco cómo actualizarse, ¿no? O sea que... Pero no se para ahí tampoco, se va a otras partes, lo llaman de otras partes, aunque no sepan muy bien cómo, como decían, no sé por qué me llamaban aquí, ¿no? Esto es justo en el espacio Lagares de Logroño, pues una cata que hubo de vinos, quesos y pan riojanos. El pan también. Cuando digo el pan también es porque ahora hay un pan, ¿cómo se llama? Sobado, especial, origen Rioja. Entonces, estas cosas se mezclan, porque lo que hoy no sea mezcla no vale. Hoy hay que multiplicar, mezclar para que se interese la gente. Yo tenía una galería de arte pura y dura y hoy soy vino y aceite con arte. Las tres cosas. Y mezclo las tres cosas y la gente está encantada. Cuando era galería, ya cuando pasaban por la puerta, en vez de mirar a la galería, hacían así. Porque no querían saber ya nada. O sea que, ojo con esto, porque si los alfareros y las alfarerías no se inmiscuyen un poco en la vida diaria y en cómo va el ritmo hoy, no se comen ni un colín. O sea que, atentos. Bueno, pues aquí está haciendo una demostración y no solo eso, sino que está respondiendo a las preguntas porque, lógicamente, la demostración fue hacer piezas de vino. Medidas y todo lo demás, para qué sirven, cómo, por qué, de qué manera, toda esa serie de cosas que parecen, lo que decía antes, todos pensamos que eso todo el mundo lo sabe, pues casi nadie en el mundo lo sabe. Aquí ya estamos en diciembre de 2013, ya queda poquito, y hizo una serie, unas jornadas que se llamó De barro hasta las cejas. Pero de barro hasta las cejas se llevó, por ejemplo, a una estrella Michelin, ¿no? Un cocinero, ahora que estamos tan de moda los chefs, los masterchefs estos, y se lo llevó para hacer cocina con barro. ¿Y qué cocinar con barro? Pues un pescado con barro, que se lo comieron los barros. Ahí está explicando qué van a hacer, las recetas, cómo, de qué manera. Allá a la izquierda tenéis un poco los rollitos de barro que se utilizaron, aquí los tenéis, barro fresco. Se pone el pescado, se tapa, se mete al horno, queda como una especie de hucha, luego rompes el barro y sale el pescado, que te mueres. No he traído la foto porque nos iba a dar la salud. O sea que... Bueno, pues para que veáis hasta qué punto también la gastronomía puede estar implicada. Pero en esas jornadas también hubo una cata de aceite, con lo cual, pues ese día me tocó a mí hablar
de las aceiteras en general, en toda España, la utilización de la aceitera, de barro, por supuesto, y eso iba unido a la cata de aceite. En esa cata de aceite, ahí tenemos a Manuel, al catador, enseñando a catar con el cata aceites, con ese vaso azul, para que no se vea el color, etcétera, etcétera, que la gente, contrariamente a lo que pensamos, disfruta mucho más con una cata de aceite que con una de vino. Una cosa muy curiosa. Hicimos otra de vino, también me tocó estar ahí, en este caso pues hablé de medidas de vino, de todo ello, catamos el vino, ahí está de la compañía Pollera Valenciso, pues probando pues eso, unas reservas pues para hacer boca, ¿no? Casi nada, porque es uno de los mejores vinos, ¿no? Pues la gente estaba a tope, todo el vino, en fin, os lo podéis imaginar. Ya en abril del 2014, no todo es comer, pues tenemos un curso intensivo de transferencia de imágenes a soporte cerámico, ya lo veis ahí con los ordenadores, con todo lo demás, con toda la innovación posible adaptada también a la cerámica. Por Javier Ramos. Más de lo mismo. Y no todo es barro en alma de cántaro, porque siempre que hay algún curso, alguna cosa de estas, la convivencia con los que allí están es fundamental. Y nada une más que la comida y el vino. Y eso también se hace. O sea que cuando queráis, estéis invitados, y para que veáis que el ayuntamiento sigue siendo pilar importante y fundamental en las colaboraciones, pues nace este año, este es el cartel de este año, del 14, dentro de unos días, pues tiene un taller de cerámica que fijaos cómo se llama: Diseño e innovación para jóvenes ceramistas, a cargo de Juan Ortí. Juan Ortí es un alumno de Enric Mestre, de Valencia, uno de los, bueno, yo creo que el último grande que queda allá. Pues este es el alumno casi predilecto y va a estar en Navarrete haciendo ese curso, pero que no solo viene él, sino que se vienen sus 20 alumnos y montaremos pues allí lo que se pueda, un montaje tremendo. Y ahí está, nace una vez más colaborando para lo que queráis. Tengo por ahí escritas reflexiones y todo lo demás, pero por no seguir, como luego esta tarde tengo la oportunidad en la mesa redonda de poder sacar las conclusiones de todo lo que he dicho aquí, pues esta tarde las vemos y damos paso a porque si no, no nos vamos a ir a comer.